Buen día, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. ¿Cómo te va? Gracias por la nueva conexión. No, y para eso Buen estamos día, acá. Eduardo, ¿Qué también. tal, Pablo? ¿Cómo estás vos? Buen día. Bien, bien. Bueno, que el otro día medio que se cortó, saltó la cosa y no pudimos continuar. Y bueno, vos querías avanzar un poco más con el tema de hidrovías, porque nos pusimos a charlar un montón de cosas con tu presentación y no pudimos terminar. Por eso ahora acá tenés el micrófono abierto para que lo puedas decir. No, cosas que pasan. No hay problema. No, lo que recuerdo que el otro día se había interrumpido en el momento donde Sí, se estábamos cortó. explicando de qué venía, claro, estábamos explicando de qué venía el proceso licitatorio actual. Claro. Hubo algunos cambios esta semana que tiene que ver con lo siguiente, lo explico rápidamente para ir a lo importante. La, la convocatoria a la licitación fue un concurso internacional donde se pone en concesión, o se llama a licitar, la concesión de la vía navegable troncal del río Paraná, Paraguay y Río de la Plata, o sea, desde lo que se denomina el Río de la Plata exterior, que es el límite entre el océano y el río propiamente dicho, hasta la zona de confluencia, que es donde el río Paraná se junta con el río Paraguay, allá en provincia de Chaco. Esto estamos hablando linealmente en aproximadamente 1250 kilómetros, 1300 más o menos, pero con una operatoria que compromete a más de 3400 kilómetros lineales de cuenca total, ¿no? Porque calculemos que eh, el río Paraguay continúa, digamos, su prolongación, atraviesa toda la República Hermana del Paraguay y toca por su influencia el sur de Brasil y parte de lo que sería el sureste de Bolivia, en la región de Santa Cruz de la Sierra. Y afecta obviamente todo, una buena parte del comercio de toda esta región, o sea, el Paraguay particularmente, y tanto de Santa Cruz de la Sierra como del sur de Brasil, está absolutamente comprometida y coaligada con lo que implica la amplitud territorial de esta cuenca. Pero también indirectamente abarca a buena parte de la cuenca del Plata en su forma integral, porque hay un proyecto que todavía está en desarrollo, pero una vez que se concrete esto va a avanzar, que es hacer una licitación similar, con otras particularidades por las características específicas del río, pero que abarcaría al río Uruguay también, ¿no? Entonces, cuando digo características específicas del río, en cuanto a caudal, en cuanto a extensión, en cuanto a profundidad programada, bueno, y esas cosas que todavía están en desarrollo, pero calculamos, o calculo, ojalá no sea así, por una cuestión de soberanía nuestra y de Uruguay y de Brasil, pero bueno, que eso no se concreta. Pero para ir a lo específico, cuando se abrieron los sobres el pasado 27 de febrero, se habían presentado tres empresas. Una, Yandenul, la empresa belga Yandenul, que era la empresa, o una de las empresas que realizó las tareas de dragado y balizamiento durante la concesión anterior, que fue desde el año, si mal no recuerdo, 92 hasta el año 2022. Y bueno, después quedó prestando el servicio, si bien la, la concesión terminó, ustedes recordarán, plena pandemia, o sea, fue antes, estamos hablando de antes, fueron menos años, pero ustedes recordarán durante la pandemia que el gobierno nacional, entre comillas, recuperó la cuenca, pero tercerizó, para explicarlo fácilmente, tercerizó las tareas de dragado y balizamiento, y una de las contratadas para ejercer esa tarea, prácticamente contratación directa, no hubo licitación que valga ahí, fue la propia Yandenú, que es una de las tres empresas que se presentó inicialmente para la nueva concesión.
hay dos empresas más o menos en el mundo que supuestamente tienen la capacidad técnica, operativa y económica como para hacer este trabajo. Se presentaron tres: Yandenú Luna, la otra, que también es belga, es de origen belga, que se llama DEME, es una sigla DEME, está en idioma alemán, no voy a andar pronunciando un nombre de un idioma que desconozco. Y la tercera era DTA Ingeniería, que es una empresa brasileña, que particularmente esta empresa recibió algunas objeciones, pero por otras cuestiones, por lo que pudimos saber con fuentes más o menos confiables, es que se retiró, así como llegó hasta la apertura de sobre y todo lo demás, se retiró, se bajó de la licitación por algunos inconvenientes que no tienen tanto que ver con lo económico o con lo técnico, pero sí con algunas cuestiones de los pesos específicos distintos en el mercado de dragado y balizamiento general en el mundo y en el continente. De hecho, esta empresa también estuvo participando del proceso licitatorio para la misma tarea en la vía navegable troncal del río Amazonas, que el gobierno brasileño tomó, por lo menos transitoriamente, la opción de dar de baja esa licitación y revisar algunas cuestiones. Veremos qué hace el gobierno de Lula. Así que quedaron las dos empresas belgas, y en los últimos días se conoció que DEME, esta empresa de la sigla que digo que no sé pronunciar en alemán, aparentemente se habría bajado por algunas inconsistencias técnicas que presentaría en función de lo que implica todo el paquete licitatorio. Y acá, más allá de algunos detalles que no vienen al caso, porque tampoco se conocen del todo, porque no se han hecho oficiales, o sea, lo que se conocen son trascendidos, no documentos oficiales, o sea, de lo que sería licitaciones, son licitaciones públicas escondidas, digamos, ¿no? De público no tiene nada. El tema es que hay mucha circulación de documentación interna que no se conocen, no están publicadas abiertamente para que cualquier ciudadano, no solo los que periodísticamente seguimos el tema, sino para que cualquiera pueda ir haciendo un seguimiento del proceso. Entonces hay mucho papel que va y viene, que por distintas cuestiones, que incluso incentivadas por la propia administración del gobierno nacional, serían secreto de Estado o secreto comercial de parte de las empresas, y por lo tanto no son públicas por el momento. Bueno, habla de la cocina y de todas las negociaciones. Lo real para decir acá, y eso sí es público y está en los papeles publicados, y está en la convocatoria que oportunamente, valga la redundancia, fue publicada en el boletín oficial. La licitación tiene nombre y apellido, medio de entrada, y estaba armada o digitada para que la que pudiera quedarse y garantizar todo lo que los condicionamientos que tiene el pliego para que se pudieran cumplir, fuese Yandenú. Aparentemente todas estas diferencias de las últimas semanas también vienen no solo de cuestiones del mercado, del dragado y balizamiento a nivel internacional y los distintos negociados de las empresas navieras que son aliadas o incluso socias en esto con estas empresas que garantizan la operatoria, sino que también tendrían algunos condimentos de interna del propio gobierno nacional, que, bueno, no me extrañaría, pero no está debidamente chequeado como para empezar a poner nombres y apellidos, ¿no? Pero bueno, hay una gran interna dentro del gobierno nacional. Esta es una de las tantas cosas que se inscribiría allí. Ahora, hay otra cuestión que también está siendo objetada, entonces hay una gran posibilidad de que el proceso licitatorio total se caiga, se vuelva a caer, y sería para este gobierno la segunda vez que se cae, que tiene que ver con lo siguiente. Hay una serie de estudios que se han presentado, los que seguimos el tema algo sabíamos, pero no teníamos alguna precisión que ahora sí, que hay una tarifa mínima que está puesta en el pliego, de lo que tendría que salir la tarifa de lo que sería la tonelada de registro neto, es decir, el barco tiene un peso, el barco vacío tiene un peso, una tara, cargado
tiene un peso en bruto, bueno, la diferencia entre el bruto y la tara sería el peso neto, o sea, el peso de la mercadería que ese barco transporta, específicamente. Bien, lo que se tarifa es justamente esas toneladas de registro neto. Hay un mínimo que garantizaría en todos los lugares del mundo, vuelvo a repetir, estas son operatorias que las flotas que las manejan en los países que permiten que flotas extranjeras manejen su navegación interna, como lamentablemente permite Argentina, tiene una tarifa este servicio y hablan de $2.50 en promedio como una tarifa que garantiza el punto de equilibrio, es decir, garantiza cubrir los gastos y tener una rentabilidad correspondiente, ¿no? Obviamente nadie trabaja gratis. Acá se había establecido por pliego una tarifa mínima inicial de $3.80 por tonelada de registro neto, lo cual presentó o dio lugar a muchísimas discusiones internas de que ese precio mínimo no tendría que estar ya previamente establecido, porque ese costo, o sea, ese precio podía bajarse y haría la competencia por bajar ese precio de $3.80 por tonelada, haría a la sana competencia liberal dentro del paradigma y de los cánones que dice este gobierno ejercer, cosa que todos sabemos ya que no cumple ni postula, o sea, lo dice pero no lo hace, ¿no? Bien, ahí este punto que parece una pavada ha generado toda una discusión incluso en el complejo agroexportador que, como también sabemos, está ampliamente dominado por el capital extranjero. ¿Por qué? Porque encarece, de alguna manera encarece un poco el costo operativo y hay otra repercusión que no es materia de discusión ni de las exportadoras extranjeras ni de las navieras, pero sí es materia de discusión permanente entre el pequeño y mediano productor, porque todos estos costos que hablamos, que $3 para acá, que $2 para allá, que esto, que el otro, se suma a lo que se le descuenta al productor por las famosas retenciones, se le suma a lo que se le descuenta al productor por el flete corto, el flete largo, la recepción de la mercadería, el acondicionamiento, es decir, todos costos que el productor no tendría por qué pagar, el productor tendría que recibir el dinero que vale la mercadería y punto, y todo el resto de los precios y de las intermediaciones tendría que correr a costilla de otro intermediario, de otro eslabón de la cadena, pero todo termina repercutiendo sobre las espaldas de los productores. Los más afectados, lógicamente, son los pequeños y medianos. Pero esto, por ahí muchos de los que nos están mirando no son productores agropecuarios, y tampoco son transportistas, que también los afecta, son ciudadanos que se dedican a otra cosa y dicen, bueno, todo esto a mí, ¿en qué me repercute? En que todo mayor precio que ande dando vuelta en esto, repercute en el precio de los alimentos. Otra cosa más por las cuales el precio de los alimentos aumenta. Y no le vemos uñas de guitarrero a este gobierno ni a ningún otro en perspectiva de que si se establece determinada tarifa o determinada alícuota para el cobro de las retenciones, haya una política hacia el mercado interno de compensar no solo posibles aumentos de precios, sino aumentos de salario, que es lo fundamental. Entonces, esto que parece una conversación entre grandes intereses del capital internacional, en un contexto de prácticamente una tercera guerra mundial en puerta, donde ya Argentina está metido en la guerra, porque las declaraciones del presidente, que no fueron desmentidas por el canciller, ya nos meten como aliados de la coalición militar agresora, que es Estados Unidos y Israel, un disparate que no tiene nombre, pero este es el contexto internacional en el cual Argentina está inserto. Claro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No. Con relación al precio, ¿no? Vos decís que se paga por tonelada transportada. Ahora, ¿anteriormente también era así? ¿O no era para el mantenimiento del dragado? Porque, no sé, yo con los barcos de contrabando que salen de soja y todo eso, declaran que no tienen nada y aparte de no pagar impuestos, no pagan tampoco el acarreo o el peaje.
Bueno, siempre fue así, los precios han sido diferentes, de hecho hubo un lío interesante cuando Massa era ministro de Economía con atribuciones presidenciales prácticamente, donde eh, la Administración General de Puertos, todavía Administración General de Puertos, que manejaba la vía navegable, establece un peaje de $1.40 por tonelada de registro. Y bueno, hubo un lío importantísimo porque el peaje venía siendo mucho más bajo. Después, yo estoy en Puerto Quequén, y como explicaba el otro día, que creo que habíamos alcanzado a conversar esto, hay 5.000 buques de alto porte que circulan por la cuenca, por lo menos hasta Timbúes, ¿no? Hasta lo que sería el norte del Gran Rosario. Son 5.000 buques de gran porte por año. La mayoría de ellos vienen a completar carga acá a Puerto Quequén o a Bahía Blanca. Y uno más o menos observa con qué carga vienen las declaraciones públicas de con qué carga viene desde los puertos del Paraná, y uno va y después compara la cota que trae el barco, la cota de calado, o sea, hasta dónde el barco viene hundido, digamos, ¿no? Hasta dónde viene la profundidad del barco, y bueno, declaran menos toneladas de las que el barco está teniendo, y ya no vienen con lastre, porque el lastre lo traen cuando están navegando en mar abierto. Una vez que entran a la cuenca fluvial, el lastre lo largan. Entonces, hay tongo. El tema es que es incomprobable porque como no hay ningún vector, ningún resorte donde el gobierno nacional tenga atribuciones propias, no solo de control, sino de ejercicio de la actividad, es prácticamente imposible. Las multas que se pueden establecer son medias a ojímetro. Es un ojímetro un poco más ajustado y regulado que que le estoy contando yo, que es mirar la cota que trae el bar, la cota de profundidad que trae el buque cuando entra a puerto. Que nos para, yo vivo a 3 cuadras del puerto, hacemos 300 metros, nos paramos y lo vemos. Esto que yo le estoy contando lo vemos. Entonces, esto, digamos, tiene una problemática más profunda. Lo del contrabando es una situación que existe hace muchos años, no es nuevo, con el agravante de que desde el gobierno de los Fernández Massa se le otorgó la presencia y la capacidad de controlar la cuenca a el cuerpo de ingenieros del Quinto Ejército del Pentágono, de la Quinta Flota del Pentágono, ¿no? Entonces tienen asiento en San Nicolás, Ejército norteamericano. O sea, el Estado asiento en San Nicolás y en Paraguay. O sea, el Estado argentino no controla, entonces. Sí, tiene un control simbólico, con algunas cámaras, algunos puestos de prefectura y algunos mecanismos de control que establece la Administración General de Puertos mientras continúe, como se llama, administrando la vía navegable. Incluso, qué bueno que me lo preguntás a esto, la semana pasada, antes del feriado largo, se constituyó la comisión para conformar la comisión contralora de la próxima licitación. Bien, ustedes dicen, bueno, deben estar representantes de todas las provincias por los cuales la cuenca atraviesa, representantes del Estado Nacional, representantes, qué sé yo, de un montón de estamentos oficiales, y no. El ente contralor va a estar compuesto por todos los representantes de la cadena de valor del agronegocio, desde las navieras, las exportadoras propiamente dichas, representantes de lo que serían las entidades agropecuarias, Sociedad Rural Argentina, la famosa mesa de enlace, digamos, ¿no? Representante del Congreso Agropecuario Argentino, y ellos van a ser como una especie de ente contralor que tendrán a la prefectura como brazo policíaco en el caso de que requiere intervención. Es decir, el Estado Nacional se retira del asunto. De hecho, el pliego licitatorio está armado con una condición que es a riesgo empresario, es decir, si el concesionario, el que gane la concesión,
toda supuesta pérdida o quebranto que tenga a lo largo del contrato es a riesgo empresario, y el Estado Nacional se reserva el derecho de intervenir ante determinado tipo de conflicto, si así lo requiere, digamos, y tiene que cumplir con una serie de... Bueno.